Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Bendiciones a todos, ¿verdad? Estamos en la casa del Señor y este es el día que hizo el Señor para glorificar su nombre. Así que yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a iniciar con mucha energía, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es grande y Él es fuerte. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces vamos a iniciar con esa hermosa alabanza en este preciso momento. Queremos hablar con nuestro Dios y lo hacemos de esta manera. Bendito sea tu nombre, oh Dios y Padre. Nos reunimos un tiempo más, un momento más, sabiendo la necesidad que hay en nuestro ser, necesidad espiritual. Quizás tengamos lo necesario en lo material, pero Señor,
nos damos cuenta que en lo espiritual necesitamos de ti. Queremos que tu Santo Espíritu sea llenándonos, sea gobernándonos y nos guíe cada día por la senda de justicia, por amor a tu nombre. Todos los que hemos llegado esta mañana a este lugar venimos con ese pensamiento de decirte: Padre, muchas gracias por todo lo que haces en nuestro favor. Día a día de esta semana que hemos vivido, nos acostamos, descansamos, nos levantamos y sabemos que el dador de todo lo bueno y de todo lo perfecto eres tú. Gracias a ti. Gracias por el don de vida. Gracias por perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, por ayudarnos en este mundo que está enfermo y necesita tu intervención, Señor. Oramos en favor de toda la humanidad. Venimos pidiéndote que tengas misericordia. Ayuda a la iglesia a cumplir el propósito por el cual tú la estableciste aquí en la tierra. Sabemos que somos responsables de llevar el evangelio a toda criatura. Todos acá, que tengamos, Señor, firme la consigna de hablar de ti a toda persona, a nuestros seres amados, a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, por el camino, que podamos hablar que hay una respuesta a todo lo que está pasando y se llama Jesús. Nos acordamos de los presos, de los que están en los hospitales internos y que laboran. Cuídales, ampárales, ayúdales, Señor. Y libra esta tierra de este virus. Sánala, Señor. Y guárdanos a tus hijos y a tus hijas en esta mañana. Pedimos tu protección. Pedimos, Señor, seas tú poniendo vallado alrededor nuestro y siendo nuestra vanguardia, nuestra retaguardia, arriba, abajo, a los lados, y podamos nosotros vivir un día a la vez y vivirlo bien, vivirlo en paz, en armonía. Y en aquello que hacemos indebidamente, de pensamiento, de palabra o de hecho, perdónanos, Señor. Que todos acá nos amemos, sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Encomendamos nuestras vidas en tus manos. Ponemos la niñez, ponemos la juventud, ponemos los adultos mayores, que tú les visites. Hay enfermos, hay familias dolidas por una situación que acongoja, porque hay un ser que se ama, que está postrado en una cama. Quizás el diagnóstico ya se dio, pero tú tienes la última palabra. Nos acordamos también de una familia conocida como es la familia Serrano Rodríguez. Que tú les bendigas, que tú les ampares, que tú les consueles por el momento difícil que están pasando. Y así a todos aquellos que nos siguen hoy, que nos ven, que se conectan, oramos por ustedes y le pedimos al Dios Todopoderoso que acuda en su auxilio si estás pasando por un momento crítico y necesitas el socorro de Dios. Y todos acá podemos levantar nuestras manos y decir: el Señor es mi ayudador, no me ha dejado ni me ha desamparado. Estoy seguro habitando bajo la sombra del Altísimo. No quiero apartarme ni a derecha ni a izquierda. Quiero seguirte, quiero obedecerte. En el nombre de Jesús, háblanos a través de tu palabra, y que esta palabra edifique, esta palabra traiga ayuda a todos los que tenemos hambre y sed de Dios. Oramos por la nación de Israel, la bendecimos y oramos por la paz en Jerusalén, en el nombre de Jesús. Amén. El pueblo de Dios dice amén. Siéntese, por favor. Hermanos, estamos caminando en el libro de Jonás. Estamos conociendo el mensaje de Dios para nuestros tiempos, basado en este libro, en el capítulo 2. Ayer tuve la dicha de compartir con un grupo que asistió muy bonito.
y empecé con este capítulo 2. En el capítulo 1 hablábamos de lo que es evitar el racismo espiritual, cómo nosotros tenemos que valorarnos y no sentirnos superiores ni apartarnos de otros porque los consideramos carnales, los consideramos naturales o porque no piensan igual que nosotros. En lo particular o en lo personal puedo decirle que Dios ha hablado a mi corazón, y en la forma aún de actuar como pastor veo cambios en mi vida, porque la palabra es la que produce de parte del Espíritu el querer como el hacer, su santa y divina voluntad. Todos los que estamos acá tenemos que tener conciencia de que no todo lo hemos alcanzado ya. Somos como la luz de la aurora, tenemos que ir en aumento. Y ese aumento se da cuando yo reconozco que hay cosas que en mí no deben de estar, que las tenía muy apegadas a mí, que las estaba creyendo, pero que llega el Espíritu Santo en su labor y me convence de justicia, juicio y pecado. Entonces eso me da gozo de saber que como hijo de Dios produce cambios la palabra, que yo la aplico a mi vida, que yo la leo con un deseo ferviente de que esa palabra produzca en mí el querer como el hacer, de acuerdo a la voluntad de Dios. En el capítulo 2 entramos para analizar lo que es una oración que hace Jonás. Y hermanos, en este tiempo entonces vamos a ponerle como tema a lo que vamos a analizar: la oración sincera a nuestro Dios nos libra de la muerte. El tema sería el poder de la oración, pero una idea central que usted pueda manejar es: la oración sincera a nuestro Dios nos libra aún de la misma muerte. ¿Cómo es? La oración sincera a nuestro Dios nos libra aún de la misma muerte. Y yo encuentro pasajes alusivos a esto. Puedo mencionarlo rápido. El Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y lo dice alguien que pasó por momentos críticos, que lo querían matar. Es más, su mismo hijo atentó contra él. Absalón quiso matar a David. Por eso David decía en el Salmo 4 verso 8: en paz me acostaré, sabiendo que alrededor de él había gente que atentaría contra su vida. Hermanos, yo no sé hasta dónde usted puede pensar en lo que voy a hablar. Es un criterio muy personal. Les advierto y les adelanto: lo que yo quiera mencionar, usted analícelo a través de la Biblia. Estoy convencido que lo que voy a decir lo estoy entendiendo y es cierto para mí, pero no puedo atribuirme el que tengo la última palabra. Usted tiene la dicha de ver la palabra y decidir por sí mismo si eso es o no es, porque a usted ningún ser humano le tiene que imponer algo que usted no lo cree. El Señor le da a usted la dicha, y hablamos de una doctrina que tal vez para algunos no es válida, pero el libre albedrío de que usted pueda decidir por sí mismo si eso es o no es. Para usted, Jonás en el vientre del gran pez, ¿estaba vivo o estaba muerto? Quizás se ha leído este pasaje, se ha pasado desapercibido, no se ha preguntado, no es del interés. Quizás usted dice: ¿de qué me sirve saber que él estaba vivo, estaba muerto? Pues sí puede ayudar, partiendo de las ideas que quiero compartir, que te pueden ayudar en lo sobrenatural de lo maravilloso que es Dios. Hay cosas que a veces aquí usted puede decir: no, es que no puede estar muerto. Yo quiero decirles que para mí él murió. Él tuvo ahí una experiencia de muerte en el vientre del gran pez. Porque para mí lo sobrenatural no fue que Jonás estuviera vivo por 3 días y 3 noches haciendo un estudio, leyendo. Se relata de personas que han tenido experiencias de estar dentro de un vientre de una ballena o de un tiburón ballena, que no tienen dientes, que tienen ahí unas partes, que es lo que impide que cuando algo entre o quiere entrar, eso no lo permita. De acuerdo a una información científica, el tamaño de uno de estos grandes peces, tiburón ballena, por ejemplo, dice que es de 2 metros de alto por 2 metros de ancho por 8 de largo.
que bien cabe en un caballo. Entonces se ha hablado de personas que se los ha tragado, a un buzo se lo tragó uno y estuvo casi como 2 días y no murió, y fue y lo vomitó, y una idea parecida como la de Jonás, según lo que se habla y lo que se relata. Yo no lo he visto, yo no he estado ahí para garantizar que esto es así. Pero hermanos, quiero decir que lo sobrenatural de la historia de Jonás fue que él estuvo ahí, que murió, tuvo la experiencia, la narra, fuera de su cuerpo, es traspuesto. ¿Dónde está? Aparentemente él tuvo una experiencia en el mismo templo, cuando él habla ahí de que él era conocedor, él sabía que la presencia de Dios estaba en el templo, y por eso recordó en esa escapada, en esa huida que él venía teniendo de no hacerle caso a Dios. Dios lo lleva a esta experiencia para manifestarle otra vez: yo soy tu Dios, no puedes escapar de mí. Ahora te llevo a esta prueba, te llevo a esta experiencia, a ver si entendés con quién estás tratando. Y para muchos dicen: no, es que él está hablando ahí, está conversando. Y hermanos, eso es lo importante, el poder de la oración. Como usted en la oración a veces es rutina lo que tiene, o yo mismo me he percatado. Lo hago de una forma rutinaria, lo hago de una forma evangélica. Aprendí a orar de una forma evangélica y eso es lo que hago. Me siento, doy gracias por los alimentos, cada momento me voy a acostar y digo gracias, y me levanto y pongo todo en las manos de Dios, pero todo muy, ya como una costumbre. Decía yo ayer: ¿y por qué mejor no le ponemos números? A las oraciones de alimento le voy a poner número 2. A la oración cuando me levanto le voy a poner número 1, y no le estoy repitiendo lo mismo. Le digo: Señor, ahora que me levanto, la oración número 1. Y Él sabe que es que me estoy levantando y que le estoy dando gracias por la noche. O cuando me siento a la mesa al desayuno, Señor, la oración número 2. Él sabe que le estoy dando gracias por los alimentos. Así hemos conversado con nuestros nietos. No se trata de números, se trata de establecer o entablar una conversación de tú a tú con nuestro Dios. Por eso algunos grandes expositores y autores de cantos dicen, alguien dijo: bueno, vamos de corazón a corazón. Estar con Dios de corazón a corazón. Yo no sé, cuando en nuestra relación de pareja estamos enamorados, ¿cómo es? De corazón a corazón. Entablar esa intimidad de lo más profundo de nuestro ser. Y con Dios a veces no se hace. La misma Escritura nos amonesta de que no seamos repetitivos, que no estemos con vanas repeticiones cuando hablamos con Dios. Y eso es a veces lo que nuestra razón hace. Bueno, voy a orar, voy a salir de la casa, Señor, guárdame en el camino, pero es de aquí para afuera. Entonces, lo que yo veo en Jonás, en la experiencia que él está teniendo, dice: esta experiencia, estuve fuera del cuerpo, estuve de tú a tú con mi Creador, estuve siendo disciplinado por mi Dios, estuve en las alitas de cucaracha de quedarme en el cerrojo del corazón de la tierra, y pensé: ¿y aquí quién me va a sacar? ¿Cómo voy a salir? Yo no sé si usted se encuentra en esta mañana agobiado, se siente profundamente atribulado, y usted dice: ¿cómo me salgo de esto? ¿Quién me pueda ayudar para vencer esta situación? Y la respuesta que te tengo es: busca a Dios, habla con Él, y por eso la oración tiene poder. Les adelanto de que estamos nosotros juntamente con el hermano Adán, que es el coordinador, con mi esposa, haciendo el plan del 1 de julio al 7 de julio. Estamos formando grupos. Él al final va a dar algunas observaciones más. Pero yo les insto, hermanos, a participar todos. Esto es un asunto de pueblo, de practicar de esta disciplina de la oración y del ayuno. Alguien me decía: yo es que no puedo ayunar porque tengo una enfermedad que si dejo eso me va a debilitar. Usted puede hacer un ayuno consciente como lo hizo Daniel. Daniel lo hizo con vegetales. Dentro de los vegetales van las semillas. Use frutas, pedacitos de papaya, de sandía, de mango, pero porciones diminutas. Simplemente que el estómago, usted como que lo está engañando, porque tiene una importancia lo que usted está realizando. Dije en algo que puse ahí: el ayuno me desconecta del mundo, pero la oración me conecta con Dios.
Y es lo que buscamos, hermanos, que todos aquí tengamos ese conecte con nuestro Dios y que hagamos algo por la humanidad, orar. Y estamos poniendo como propósito interceder por la humanidad. Está en peligro, hermanos. El mundo está agobiado, está en problemas, porque el mismo ser humano perverso lo ha llevado a eso. Pero el Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Si hay un pueblo que se vuelva a Dios y que practique tales disciplinas como la oración y el ayuno, Dios se mueve. Y fue lo que hizo Jonás cuando llegó a Nínive después de obedecer y pasar por aquella prueba. Ve el respaldo de Dios, que Nínive se vuelve a Dios y el mismo rey declara en ayuno a la nación, desde el menor hasta el mayor y hasta los mismos animales. Hermanos, si usted puede enseñarle a su hijo. Teníamos unos amigos que su niña era de 3 años y lo vimos como muy ingrato, pero él decía, y era un hombre con una profesión loable como es ser abogado, y él nos decía: yo quiero enseñarle a mi hija esto que es de Dios. Y la pusieron en ayuno. La chiquita lloraba después porque quería comida. No, mamita, todavía no. Yo no sé hasta dónde se puede ser tan exigente, pero hágalo con usted, que es consciente. Exíjase a sí mismo hacer algo para Dios, hacer algo de lo que Dios nos ha dicho que es bueno, que no es malo. Nada más no corra riesgos, hágale caso a los médicos, tengamos mesura. Yo no estoy provocando a nadie que sea una persona que vaya a cometer un error, porque aquí lo dijimos en Hogar de Fe. Aquí no estamos obligando a nadie, solo se lo proponemos para que, si usted lo vea bien conforme a la Escritura, lo practique. Pero eso está en su decisión, eso está en su responsabilidad. Si usted tiene un tratamiento, no lo deje hasta que Dios se lo diga, no el pastor. ¿Me entiende? Y Dios le va a poner a usted el querer como el hacer, su santa y divina voluntad. Decía, hermanos, que entonces a veces es para alguien difícil de creer que sale del cuerpo. Yo he oído testimonios, usted va a YouTube, ahí hay sin número de testimonios de personas que dicen: yo salí de mi cuerpo, yo fui llevado al cielo, fui llevado al infierno. Yo vi ahí a gente que se estaba quemando en el infierno, y mencionan artistas y demás, dan sus testimonios. Yo no sé si creerlo o no creerlo. Un líder aquí en Costa Rica dijo: a mí me pasó lo de el relato de 2 de Corintios, que dice: conozco un hombre que dentro del cuerpo, fuera del cuerpo, no sé, fue llevado y que estuvo en el paraíso. Y yo creo que Pablo estaba hablando de sí mismo, y esa persona quiere decir que tuvo la misma experiencia. Yo no sé si a usted le ha pasado, si ha tenido un sueño, si ha tenido alguna experiencia de decir: yo morí, yo me salí del cuerpo, yo me vi ahí tirado. Hay testimonios así, y a veces se cree. Es más, ayer les decía de lo que es el cine latinoamericano. Se le cree más a este cineasta que ya murió, Mario Moreno Cantinflas. Y él, en su película Un día con el diablo, él presenta cómo estuvo en el cielo y cómo después pidió ser llevado al infierno, y que le gustó más el infierno, porque lo que se vivía en el infierno era muy parecido a lo que ya él estaba acostumbrado aquí en la tierra. En el cielo no había tal fiesta, y se quedó ahí con los demonios y el diablillo haciendo fiesta. Bueno, y la gente cree que está Pedro con las llaves ahí, abriendo a ver quién dejó entrar y quién no. Y la gente está creyendo todas esas historias. Pero cuando vamos a la Biblia, les digo: hubo un hombre que estuvo en un gran pez. Para mí, ese hombre murió estando ahí. Entonces, está difícil, porque está hablando con Dios, porque dice que tiene las algas en la cabeza, que toda esa experiencia. Pero en esos 3 días y esas 3 noches tengo evidencia para decir que él sí murió, y que el gran milagro fue que Dios lo resucitó al 3er día, a la 3ª noche, y lo mandó a rebotar a la playa, porque ahí fue el pez, el gran pez, a vomitarlo para que fuera a cumplir lo que él le había ordenado. Yo no sé si usted va a tener que pasar aún por situaciones de muerte, pero sepa que si desde ahí, en el mismo lecho de muerte, tú le clamas a tu Dios, Él te va a escuchar. Porque la oración a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús
tiene poder, aún para librarnos de la misma muerte. Por eso no dejemos de orar y busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Vamos al pasaje. La oración sincera a nuestro Dios nos libra de la misma muerte, viviendo una gran aflicción. Leo desde el versículo 17 del capítulo 1, lo decía anoche. Hermanos, no den por inspirado, porque eso fue de Dios, los números grandes y los números pequeños que usted tiene en la Biblia, los capítulos y los versículos. Fue una gran idea de los traductores, de los que han hecho un solo volumen, los rollos que habían de los libros inspirados por Dios y que hoy conocemos como la Biblia. Los capítulos y los versículos no fueron inspiración de Dios. Por eso quedan algunos textos fuera de una porción que, si usted no lee la palabra como un todo, puede que malinterprete lo que se quiso decir. Versículo 17 del capítulo 1 empieza diciendo: entre tanto el Señor había provisto un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. ¿De la tierra de qué? Yo no sé en su versión, pero este lenguaje sencillo me lo deja muy claro. Acá, desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar. Seguro en la Reina Valera dice Seol, ¿verdad? Ok, por eso la tierra de los muertos. Me arrojaste a las profundidades del mar. Me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron. Sus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. En el Antiguo Testamento, ¿dónde vivía Dios? En su santo templo. Luego, más adelante, en la exposición de esto que estoy dando, vamos a hablar hoy cuál es el templo de Dios. Me hundí bajo las olas, verso 5, y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra. Pero él estaba en el océano o en el lago, y dice que se quedó preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. O sea, separación, muerte. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. ¿Cuál vida se le escapaba? Jonás necesitaba 2 salvaciones, y de eso vamos a hablarlo más adelante. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, porque Él había oído. Por eso, hermano, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. ¿No era que estaba en el vientre del gran pez? ¿O está haciendo historia de algún momento? Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Por eso, si usted es devoto de algún santo, de alguna virgen, de algún dios pagano, Buda, Mahoma, si es Hare Krishna por su creencia, o Bahá'í, o es indígena Cabécar y creen en el Cibú, los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. ¿De dónde viene la salvación? Solo de Jesús. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Yo decía, yo no entendía que y alguien dijo: ¿usted sabe cuál es la mejor manera de pescar? Usen tabaco, porque el pez cuando lo toma entonces sale a escupirlo.
El que mastica tabaco escupe mucho, ¿verdad? Entonces, yo no tenía la idea y digo, eso que están diciendo no puede ser porque ningún pez escupe. Aquí en la traducción, por lo menos en esta, dice que la ballena fue y escupió. Tal vez la manera de expresar, de decir cómo fue y vomitó a Jonás. Bueno, hermanos, ustedes bien saben que en el Antiguo Testamento hay sombras de la realidad, tipos. Jonás es un tipo de Jesús. Melquisedec es un tipo de Jesús. Todas las figuras en Hebreos son tipo de Jesús. Del capítulo 1 al capítulo 13 de Hebreos, usted va a encontrar que Jesucristo es superior a ángeles, Jesucristo es superior a Aarón, a Melquisedec, Jesucristo es superior al templo, a las figuras del templo. Jesucristo es sobre todo. Por eso pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe. Él es todo, no hay otro sobre Él. Él está sobre todo porque Él es Dios. Y eso es algo interesante de lo que podemos nosotros aprender acá en lo que estamos estudiando de Jonás. Él es sobre todo. Y en primer lugar, hemos visto viviendo una gran aflicción. ¿Cuál es la aflicción de Jonás? Verso 1 y 2. Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo: en mi gran aflicción. Si usted está pasando por una gran aflicción, clame a Dios, invoque a Dios. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No solo es para el alma, es para tus situaciones aquí en la tierra. Dije que Jonás es tipo de Jesús. Y véalo acá. Por favor, si gusta, puede ir conmigo a Mateo capítulo 12, 38. Mateo 12, 38. Había una gente que le pidió señal a Jesús. Danos una señal. La gente a veces para poder creer tiene que ver. Bienaventurados o dichosos somos los que creemos sin ver. Entonces Jesús hace este relato. Mateo lo relata de parte de lo que está viviendo Jesús. Y dice en el verso 38: un día algunos maestros de la ley religiosos y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos muestre alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Jesús le respondió: solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. ¿Dónde estuvo Jonás? En el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Esa es la única señal para gente maligna, incrédula. A ver, hermanos, ¿hasta dónde nosotros somos incrédulos y todavía no entendemos lo de Jonás? Es una sombra de lo que el mismo Cristo iba a padecer. Pregunto, cuando Jesús estuvo muerto, ¿estaba consciente o inconsciente? Según si usted va a la carta de Pedro, dice que Jesús fue a las profundidades de la tierra y predicó a los espíritus encarcelados. En esos días de muerte física, Jesús estaba predicando, no para salvación, sino para confirmación que las profecías de Él se estaban cumpliendo. Entonces no es nada extremo pensar que la vida de la oración de Jonás era fuera del cuerpo y lo que estaba hablando con Dios era real. Es más, para entender un poquito esto, vamos a Judas 1:20. La carta de Judas 1:20. Yo siempre me preguntaba: Señor, ¿qué es orar en el Espíritu? Enséñamelo. ¿Qué es orar en el Espíritu? Antes de Apocalipsis está Judas, dice el verso 20: pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo. Orar en el poder del Espíritu Santo. Y hermanos, yo les decía al Señor, ¿qué es orar en el Espíritu? Y orar en el Espíritu es, hermanos, esa intimidad adentro de nuestro ser, en nuestra alma.
No una mera emoción de lo bonito que me pueda estar pasando alrededor, de lo bueno que esté la música, de que tengo plata y que estoy muy contento. Me voy a comprar una bici nueva, una moto, un carro, una casa. Tengo novia. No sé, usted, hermana o amiga, tiene novio y está feliz, está contento, y entonces sí está experimentando a Dios. No, es en esa lucha, en esa dificultad, en esa tribulación que no encuentra salida. De ahí algo tiene que producir de lo más interno de nosotros y clamar a Dios. Clama a mí y yo te responderé. Algunos les da por enojarse, por alejarse, por abandonar. Algunos les da por volver a un viejo vicio. Se retiran de la vida, se enojan con Dios, en lugar de hacer lo que Jonás hizo desde lo más profundo de su ser. Pidió misericordia, pidió ayuda, se acordó de dónde venía el socorro. Hermano y hermana, en esta mañana lo que queremos sembrar en ustedes es eso. Busque al Señor mientras pueda ser hallado, y amarle en tanto está cercano. Ahí es donde el Señor quiere que usted se meta en lo más profundo con Él. Orar en el Espíritu no es una repetición, no es una oración de siempre inicio. Padre nuestro que estás en los cielos. Por eso Él dice, lo del Padre nuestro es un modelo, es un ejemplo. Pero habla conmigo de lo más intenso de su ser. Habla conmigo, asincérate. Coménteme qué estás viviendo, qué estás pasando, qué intenciones malas estás teniendo y estás cayendo en prácticas indebidas. Habla conmigo, cuéntame que te gusta hacerlo pero que te sientes mal, porque no es solo la conciencia la que te reprende, es el Espíritu que te está tratando de convencer de justicia, juicio y pecado. Recuerda que hablamos en el capítulo 1, ¿por qué huyes de la presencia de Dios? Jonás huyó y de nada le sirvió. Tuvo que ser jalado. Por eso en Salmo 32, David, después de haber cometido el error del adulterio o de la poligamia, él se vuelve a Dios y escribe el Salmo 32. Mientras callé se envejecieron mis huesos. Y dijo, no seas como el caballo, que a no ser que le pongan freno, no se va a detener. Hoy el Señor te está llamando y te está diciendo, cuando ores, sepas con quién está hablando y qué necesitas, qué estás pasando. Dímelo. Por eso orar en secreto es para que usted se desahogue. Usted no necesita un psicólogo, usted no necesita un psiquiatra, usted no necesita un pastor meramente para que haga algo en su vida, para que suceda un milagro en su interior. Usted necesita a solas con Dios volverse a Él y decirle, Señor, esto me está sucediendo y ningún hombre me lo puede sanar, solo tú. ¿Cuánto conoces de ese Dios todopoderoso que puede saber que de Él viene la ayuda, de Él viene un milagro, de Él viene el socorro y te puede sacar adelante? Viviendo una gran aflicción es estar dentro de la tribulación. Para quien conoce a Dios sabe que orar es la solución. Aunque esté falleciendo debemos de clamar. Estando en el dolor de la muerte hay que orar. Número 2, versos 3 y 4, ahí en el libro de Jonás. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Número 2, pasando por la dura disciplina. Aún ahí, la oración sincera de nuestro Dios, la oración sincera de nuestro Dios me librará de la misma muerte, aunque esté pasando por la disciplina. Fuera del abrazo de mi Dios no hay respuesta. Hay un pasaje que pedí que leyéramos. No sé, Mateo capítulo 27. Otra vez, si buscan Mateo capítulo 27. El que leímos anterior fue el Mateo 12.
Vaya a Mateo 27 y lees conmigo este versículo. Versículo 46. Jesús mismo lo experimentó. Versículo 46. La muerte de Jesús. Al mediodía, empiezo en el 45, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Hermano, Jesús mismo vivió, experimentó lo que es estar muerto. Jesús fue a la tumba y su alma fue a las profundidades. Y Él está clamando a su Padre. Hermanos, separado de Dios es terrible. Si el mismo maestro, el mismo dueño de la vida, al limitarse a ser un humano como nosotros, sintió el dolor y sintió la soledad y sintió, hermanos, el peso de todo el pecado de la humanidad ahí. Porque, hermanos, el pecado arruina, el pecado golpea. Pero tenemos la salida, y es clamar a Dios. ¿Qué pecado tenía Jesús para sentirse abandonado? El suyo y el mío. El suyo y el mío. Por eso Él vio que el papá le dio la espalda. Dios nos va a dar la espalda. Eso es disciplina. Y a veces duele. ¿Quién dice que es fácil la disciplina? Yo lo viví con mi padre terrenal. Y llegué a odiarlo porque me disciplinaba, porque me decía que no, porque no me dejaba hacer lo que a mí me gustaba. Me ponía horarios, o sea, me ponía límites. Y hoy doy gracias a Dios porque tuve un papá y una mamá que me corrigieron, que me impusieron lo que ellos sabían que yo necesitaba para crecer en medio de un mundo perdido, pero que yo no me perdiera. Hoy muchos hijos están perdidos porque no hubo mano dura en la casa. Porque creyeron papá y mamá que dejar hacer a su hijo lo que quería era la muestra de su gran amor. Y le alcahuetearon y le permitieron. No hubo un padre, no hubo una madre. O quizás el padre hizo abandono y la madre, con todo ese peso encima de responsabilidad, no ha sabido cómo manejarlo. Pues cásate con Cristo. Él es tu ayudador. Él va a llenar el vacío de tu hijo cuando el padre lo dejó. Cristo es todo para nosotros. Pero la disciplina no es fácil. Capítulo 12 de Hebreos, por favor. Capítulo 12 de Hebreos. Mi esposa y yo, como abuelos, cuando podemos, también hablamos con nuestros nietos y le hacemos ver: miren, leamos este pasaje. Mi esposa tuvo la dicha de leérselo a nuestro nieto mayor y decirle: mira, este pasaje lo que dice. Tal vez en esta etapa, él está con 13 años. A veces no se comprende decisiones de papá, decisiones de mamá, el por qué a veces actúan de esta manera, porque en esa edad uno cree que ya lo sabe todo, que nació de ese tamaño y que los viejos son anticuados y que por qué tienen que entremeterse en lo que yo estoy viviendo, en lo que me atrae. Y a los muchachitos que están acá, por eso es difícil llegar a la iglesia. Y por eso piensan que los pastores son sus enemigos, porque le están aconsejando a sus padres. Si papá y mamá no le pusieran atención a ese viejo, a esa vieja que están ahí, me tratarían mejor. Entonces la agarran contra mí, ni me hablan, me hacen muecas. Ahora yo me salvo porque no las veo, porque están detrás de la mascarilla. Dice así el pasaje. Hebreos
capítulo 12 del 5 al final. Por lo menos leo esto, yo creo que el tiempo avanza. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. La gente dice: no, Dios no castiga, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, siga creyendo que Dios es bueno. Pero yo no lo veo a Dios como con el látigo. Yo dije una vez, hay 3 reformadores que ven a Dios de diferente manera. Lutero lo vio como rey, Calvino lo vio como juez, y Juan Wesley lo vio como padre. ¿Cómo quieres ver a Dios hoy? ¿Como rey? Porque el rey manda, al rey se le obedece y se hace lo que el rey. ¿Cuántos jugaron? El rey manda. Es lo que dice el rey. Maldito, hay alguien que busca. A ver si es posible, está ahí en el portón. Ya va, hermana, ya va. El juez dicta la sentencia. No sé si vieron, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver. Y de una vez el imputado, ¿qué decía? Pues sabía que el juez no era que la tenía contra él, sabía su caso. Pero papá se fijaba a ver cuándo volvía el hijo pródigo. Papá estaba a la expectativa. Ese hijo que pidió la herencia antes de que yo me muriera. No merece, pero papá es papá. Y papá, de parte de Dios, siempre está. Aunque le haya fallado, Él está. Cuando vuelve, le estoy esperando. No quiero que me le hagan daño, no quiero que me lo apedreen por haberme deshonrado. Y cuando lo vio venir, salió en carrera a toparlo. ¿Cuántos creen que tienen un padre que te ama, que te cuida, que te espera, que te ayuda, que no te eche en cara los errores que hayas cometido? Solo tienes que volver a Él, solo tienes que venir a Él. Y sí, organizaste todo el discurso: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tenido como tu hijo, hazme como uno de tus sirvientes. Pero Él dijo: no, tú eres mi hijo, tú llevas mi sangre, yo llevo la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, he sido hecho hijo de Dios. No le hagas caso al diablo. Por más que te hayas equivocado, por más que hayas cometido errores, hay alguien que te ama y que te dice: yo te perdono. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. No te arrincones, no te atrincheres, no te escondas, porque de ahí Dios te va a encontrar y te va a hacer pasar por el fuego. Dice así, verso 7 del capítulo 12 de Hebreos que estamos: al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ahí en la Reina Valera dice bastardos. La palabra bastardo es ilegítimo. Si usted dice: yo hago lo que quiera, vivo como quiera, y Dios no se mete conmigo, es que usted no ha nacido de nuevo. Y papá no se va a meter con alguien que no ha nacido de nuevo. Usted tiene que nacer de nuevo para tener pertenencia con Dios, identidad con Dios. Pero corres un gran problema. Dios, si ve que te equivocas, te va a disciplinar, te va a castigar. Y puede ser aún hasta con la misma vida. Te manda a la muerte y te dice: no te quiero más en este mundo, porque vas camino al error. Mejor. Y por eso a veces no hay explicación. ¿Por qué se murió siendo tan joven? ¿Qué está evitando Dios más bien? Y por eso no debemos de oponernos a la voluntad perfecta de Dios. Termino el pasaje diciendo, verso 9: ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu?
y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Propósito de la disciplina: apartarnos del pecado. Eso es santidad, vivir apartados para Dios. Verso 11: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. ¿Cómo es la disciplina? Dolorosa. Si su hijo usted lo ve llorando porque lo está disciplinando, sepa. Y por eso, abuelos, abuelas, no intervengan cuando su hijo o su hija están disciplinando a su hijo o a su hija. Usted ve que ese hijo o esa hija disciplina y llega el abuelo: ¿qué le hicieron a mi chiquito? Y entonces ese niño, esa niña se esmorece ahí. ¿Y qué? Es un daño que le estamos haciendo, porque a esa niña o ese niño le tiene que doler. Aún le tiene que doler ver que el abuelo no llega a consentirle. Si no, no aprende. Disfrute a su nieto y a su nieta fuera de la disciplina que papá y mamá le están dando. No intervenga nunca. A nosotros nos encoge el corazón. Y yo deseara llegar y agarrarme y decirle: papito, no es que te malquieren, es que te están corrigiendo. Y me abstengo, doy la espalda, me voy. Y a veces yo he dicho: hijo, no discipline a mis nietos delante mío, hágalo aparte. Y así es el matrimonio: no se peleen delante de los suegros o de los padres, porque luego se arreglan y los suegros y los padres no se arreglan, quedan mal ahí. Nunca corrija a sus hijos delante de nadie, porque eso los avergüenza. Sean sabios en esto de la corrección, pero en el momento, si cometió un error delante de mucha gente, llámelo y dígale: hijo, eso no se hace, y vamos a hablar. Y es mejor, porque te pasó el momento de ira y no lo vas a castigar. Pero no, hermanos, debe de ser un instrumento, suénelo. Tiene que sacarles melodías y lo voy a ir cantando como Yigüiro cuando le das el fajazo, chancletazo. No, me va a demandar contra el ministerio, me van a meter a la cárcel. Recuerda esto: es mejor que te metan a la cárcel por estorbar a tu hijo, por educar a tu hijo, papá o mamá, que te demanden por estar estorbando y no ver luego a la ley llevándoselo y tratando de corregirlo a la manera de ellos, al garrote de ellos. Si le hiciéramos caso a Dios. Termino aquí con el pasaje. Verso 12: por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles, en su Reina Valera dice, a fin de que los cojos, y los débiles y cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Hermanos, Jonás pasó por la misma prueba de la disciplina. ¿Cómo lo estaba viviendo? ¿Muerto o vivo? Seguiremos con este tema próximamente, próximo domingo. Voy a hablar sobre la oración sincera a nuestro Dios nos libera de la muerte, viviendo una gran aflicción. La oración sincera a nuestro Dios nos libra de la misma muerte, pasando por la dura disciplina. Y aunque pasemos por la dura disciplina, la oración sincera a nuestro Dios nos libra. Tercer lugar, la oración sincera a nuestro Dios nos libra de la misma muerte, orando en el templo. Y lo veremos el próximo domingo. Hay 3 tipos de templos mencionados en el Nuevo Testamento, y fue algo que aprendí más. Yo he enfatizado: Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. El templo no es esto. Entendí algo y se lo comento dentro de 8 días. ¿Qué fue lo que entendí a la luz de la palabra? En qué debo de mejorar mi pensamiento y no ser tan despreciativo en tener instalaciones como estas cuando usted y yo nos reunimos. Número 4,
La oración sincera, nuestro Dios nos libra de la misma muerte, porque nos trae la salvación tanto física como espiritual, y lo vamos a ver ahí, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por ayudarnos a entender lo importante de hacer un diálogo contigo, aún en el mismo momento de estar atribulado, de estar angustiado. Ayúdame a entender más cómo salirme del molde religioso, de costumbres y tradiciones. Ayúdame a entender cómo tener una relación cotidiana y cómo puedo invocarte, pero que sea en espíritu y en verdad. Yo quiero ser un hacedor de todo lo que tú me aconsejas en tu palabra. Y entiendo que hablar contigo es un privilegio. A sincerarme contigo en tiempos como este que estoy hablando y decirte: Señor, yo necesito de ti. Necesito tu guía. Necesito experimentar tu presencia. Y en las buenas y en las malas, invocarte de todo corazón. Saber que tengo un Padre que me ama, que me ha dado de su Santo Espíritu, y Él quiere morar gobernándome en lo más interno de mi ser, en el santuario que yo tengo adentro, en mi alma, en mi espíritu, y que de ahí salga lo mejor de mí, lo que tú quisiste hacer de mí, y que florezca para embellecer la obra que tú has hecho. Porque cada uno de los que estamos acá no somos cualquier cosa. Valemos lo que la sangre tuya derramada en la cruz lo hizo por mí. Es un gran valor. Y por eso, Señor, te pido perdón. Y ayuda a nuestro pueblo, ayuda a nuestra nación, ayuda a la humanidad de toda la tierra. Ayúdanos a vivir el Evangelio tal y como es. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El pueblo de Dios dice amén. Vamos a continuar con un tiempo de cantos que los hermanos tienen. Les invito a que adoremos y alabemos de todo corazón a nuestro Dios. Damos 1, 2, 3, sí. Damos glorias al Señor, ¿verdad? Por esa palabra tan edificante, tan viva. Dice que la palabra del Señor es como espada cortante, ¿verdad? Que penetra hasta el alma, convence el Espíritu de Dios de pecado, de todo lo que hay en nuestro interior que debemos de cambiar. Yo les invito a que se pongan de pie y con esa misma reverencia que hemos escuchado a la palabra del Señor, adoremos también al Señor, ¿verdad? Que hay varias formas de adorarle, y una de ellas también es abrir nuestra boca para cantar alabanzas al Rey de Reyes, y vamos a proclamar que Jesús es el centro de todo. Así como decía el pastor, que Dios tiene que estar en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Como ese Padre que es para nosotros. Así nosotros debemos de buscarle cada día más y decirle: Señor, te pido que seas el centro de mi vida, que gobierne, Señor, cada parte de mi vida. Sé el centro de mi familia, sé el centro de mi matrimonio, que estés en mi trabajo, que estés en cualquier lugar donde yo vaya. Que mi prioridad sea amarte, sea seguirte, Señor. Hoy me despojo de toda carga, de todo peso, y te pido, Señor, que gobiernes todo lo que soy. Oh Jesús.
Señor, tu gloria está aquí para levantarnos, para animarnos, para darnos esperanza, porque la presencia de Dios está aquí. Oh, amado Dios, te adoramos y te bendecimos, Señor. Porque tú estás aquí, para darnos libertad, Señor, para darnos esperanza, para sanarnos, para salvarnos en este mundo, Señor. Levantamos manos delante de ti, creyendo, Señor, que tú eres nuestro Padre. Vamos a correr.
bendiga. Hemos estado hoy acá reunidos, que Dios les bendiga, gracias por este tiempo. Continúe siguiéndonos por esta misma página y es un honor estar sirviendo a Dios y llevar palabra, llevar este tiempo espiritual. Deseamos que estén muy bien, en el nombre de Jesús.